Cuando iniciamos en el mundo de la pedagogía, siempre ronda en nuestras mentes una misma pregunta, tal vez con diferentes matices, pero al fin y al cabo con la misma intención. ¿Qué es pedagogía? Incluso durante la carrera y después de ella, seguimos reflexionando sobre la respuesta. Ni es ciencia ni es arte, es pedagogía. De manera frecuente hablamos de la educación. Sí, pequeños destellos del pasado, tú sabes, pero ahora nos toca responder con mayor complejidad y profundidad a esta pregunta. Para ello utilizaremos la obra Pedagogía General de Nassif, así que comencemos. Este autor nos explica que la definición de pedagogía posee un mosaico de interpretaciones, acompañado de un término igual de complejo, la educación. Si bien la pedagogía puede verse como una ciencia, un problema o un conjunto de reglas, siempre trabaja con la educación. Es decir, la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. Por lo tanto, la educación y la pedagogía son cosas muy distintas, que interactúan y conviven a la par. Tanto es así que en ocasiones no podemos entender a la pedagogía sin antes comprender la definición de educación. Al seguir esta línea, conviene en este video en un primer momento abordar la educación para después, ahora sí, comprender la pedagogía. Así que allá vamos. Estarás de acuerdo que definir la educación nunca ha sido una tarea fácil. De hecho, no lo sigue siendo. Nassif en 1991 ya lo aborda cuando explica que existen dos grandes dificultades. Uno, la humanidad de la educación. Y dos, la contradicción epistemológica. Comprendamos por qué le llamamos la humanidad de la educación. Básicamente es porque el hecho, proceso, acción y resultado involucra a los seres humanos de primera mano. En este involucramiento parte de ser objeto y sujeto de la educación, es decir, el ser humano vive este término como autor, intérprete, juez y parte. Porque piénsalo, desde la cotidianidad solemos decir o hablar con mayor frecuencia que los seres humanos nos educamos, a diferencia de los animales, quienes adiestran o domestican. En adición, la humanidad de la educación se hace presente desde el hecho de comprender la clasificación de las ciencias. Por un lado tenemos las ciencias exactas, las ciencias naturales y por el otro lado las denominadas humanas. Mientras que las primeras posibilitan al investigador separarse o alejarse para tomar una distancia de su objeto de estudio y así realizar el análisis e incluso controlar el ambiente para la experimentación, las ciencias humanas no lo hacen, es decir, los investigadores no pueden evitar comprometer, al menos de forma inmediata, su propia humanidad, dado que el mismo objeto de estudio envuelve al investigador en su propio concepto. Ejemplifiquemos lo anterior. Al ver la pedagogía como una ciencia humana que tiene como objeto de estudio a la educación, hace imposible que las y los pedagogos puedan definir a la educación sin un contexto como marco de referencia y generalmente es aquí donde el pedagogo puede asumir de primera mano su propio marco, por lo que en un primer momento el investigador sí se ve involucrado en la definición del objeto de estudio. Con esto argumentamos la humanidad de la educación desde un segundo posicionamiento. En consecuencia, aquí hay una conclusión muy relevante. Se sostiene que el concepto de educación requiere siempre de un contexto. Pero recuerdas que hablamos de dos dificultades, vamos hacia la segunda, la contradicción epistemológica, y tal cual su nombre lo indica, es lo que vamos a revisar. En este caso recurrimos a la etimología para ver el origen de la palabra educación. Por una parte, del latín procede de la palabra educare. Esta significa criar, nutrir o alimentar. En cambio, exducere, su significado, sacar, llevar o conducir desde dentro hacia afuera. Como puede percatarse, por un lado, el primer término sitúa la educación desde fuera, dado que alguien, una persona ajena a la persona que se está educando, lo va a educar mediante una presión externa, mientras que la segunda visión aboga por una conducción, una guía de disposiciones ya existentes en el mismo sujeto que se educa. De hecho, con estas dos posiciones epistemológicas puede entenderse la postura educativa a grosso modo de la historia humana. Por un lado tenemos la tradicional y por otro la educación nueva. Sin embargo, es importante resaltar que a pesar de esta contradicción epistemológica, la palabra educación no resiste el análisis profundo,
pues en la práctica la educación involucra las dos vertientes, tanto la educación que se ejerce desde fuera como la conducción que se ejerce. ¿Va? Ok, hasta este punto del video vamos viendo que definir la pedagogía a través de la educación no es una tarea fácil. Por algo, Kant llamó a la educación la más grande aventura humana. La pedagogía entre esclavos y griegos. Perfecto, ahora que analizamos la educación y marcamos sus principales características, podemos volver a nuestro tema central del video, la pedagogía, la cual a manera de énfasis estudia la educación. Esto nos indica que la pedagogía se preocupa por regular, dirigir o conducir la educación, por lo que debe describirla, explicarla y comprenderla. Es entonces que la pedagogía se encuentra en el vaivén de la práctica y la teoría, el arte y la ciencia. Ok, pero ¿qué hay de sus orígenes? Pues déjame decirte, comentarte y chismearte que al inicio los pedagogos fuimos esclavos, así como lo oyes y lo percibes. De hecho, desde la epistemología puede observarse paidos niños y agogía conducción, y hace referencia a aquel esclavo que cuidaba de los niños y los acompañaba a la escuela. Más adelante, allá de los siglos XVII, XVIII, el pedagogo era preceptores, aquel que enseña de la infancia de las familias acomodadas o posicionadas. Después, con el tiempo, dicho sentido primitivo evolucionó para determinar que la pedagogía no se limita a designar solo el acto de conducir, sino que va más allá. Una labor más amplia al estudio y la regulación del proceso de la educación. Recuerdes el análisis previo que ya hicimos sobre este término. Entonces, ¿qué es la pedagogía hoy? Recordando que este video está basado en el texto de Nassif de 1991, este autor escribe: la pedagogía no solo refiere a la conducción de la infancia y la adolescencia, porque aún comprendiéndola desde estas limitaciones, la educación, como ya se explicó, abarca la totalidad de la vida humana, prácticamente nace y muere con el ser humano. A título personal, agregaría que la educación trasciende ese límite, se encuentra antes del nacimiento y después de la muerte, en aquellas personas que están antes de nuestra existencia y forman el contexto en donde nos insertaremos, y en aquellas personas que hemos influido, que hemos dejado un legado. Asimismo, la pedagogía no puede quedarse solo como una ciencia de la conducción o de la educación consciente y sistemática, porque tiene una vertiente de la influencia inintencional en el marco de la realidad social, cultural e histórica. De forma paralela, la pedagogía no puede definirse más que como la teoría de la formación o de la educación, porque esa también es una actividad concreta que necesita ser regulada mediante un conjunto de normas. Frente a esas tres consideraciones, se afirma que la pedagogía abarca entonces la teoría de la formación humana, la regulación de la educación como actividad consciente y el estudio del fenómeno educativo como hecho social, histórico y cultural. En resumen, la pedagogía debe referir siempre a la educación en todas sus formas y aspectos y comprender tanto la reflexión como el conjunto de reglas que permiten, respectivamente, explicarla como un hecho y encapsularla como actividad consciente. Si te gusta el mundo pedagógico y tienes interés en él, recuerda suscribirte, comentar y reaccionar, así como de compartir este video con todas las personas. Hasta la próxima.